Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por acá Sebastián, soy kinesiólogo, fisioterapeuta, entrenador personal. Tengo muchísima experiencia en rehabilitación de la zona lumbar y con muy buena energía, con harto conocimiento, te quiero ayudar en tu proceso de rehabilitación. Así que vamos a tratar de descifrar un poquito dónde podría estar el problema. La idea es que a través de esta clase tú mismo puedas identificar cuál es la causa que te tiene atrapado en el dolor y que podamos empezar a trabajar en conjunto en eso. Así que vengo a darte un montón de herramientas que te van a servir para toda la vida, que probablemente nadie te había dicho y que vamos a ir analizando y conociendo juntos. Así que quédate hasta el final, es una clase bastante entretenida, completa, y la idea es que podamos ir descifrando y estructurando un poquito el proceso de rehabilitación paso a paso. Bien, entonces lo primero es entender que el ciclo de la vida se trata de que en algún momento llegamos a los 20, 25 años, donde estamos en nuestra máxima funcionalidad, nuestro cuerpo se encuentra en las mejores condiciones, es esa etapa de la vida donde te sientes con mucha energía, prácticamente un indestructible. Sin embargo, de ahí en adelante comienza un declive progresivo en el que nuestras células van a ir agotando su capacidad vital y esto finalmente va a provocar que crucemos el umbral de la discapacidad, donde ya no podremos hacer cosas de forma autónoma, perderemos la independencia, etcétera. De alguna otra forma a todos nos pasará esto, sin embargo lo importante es que cuando tú realizas ejercicio y tienes un estilo de vida saludable, esta curva tú la puedes modificar para que cuando llegue ese momento ya sea en una etapa muy avanzada de tu vida y no en una etapa temprana, que es lo que estamos viendo nosotros en rehabilitación de forma muy frecuente. Vemos personas de 50 años a veces que ya están cruzando este umbral de discapacidad hacia abajo y bueno, algunos casos un poquito más específicos y con menor frecuencia personas de 25 o 30 años. Así que esa es la importancia de entender un poquito este gráfico. Acá principalmente para que podamos entender un poquito respecto a las problemáticas y cómo solucionar el problema. Esta imagen nos dice que dentro de los determinantes de la salud, qué es lo que determina que nuestra salud esté en buenas condiciones o no, tiene que ver con la biología humana, el medio ambiente que nos rodea, el estilo de vida y la cercanía a un sistema de salud en este caso. Si nosotros analizamos un poquito estos porcentajes, nos damos cuenta que el 43% depende del estilo de vida. Por eso es muy importante la información que vamos a ver acá, para que podamos detectar qué cosas podemos modificar, dónde podemos mejorar y que eso va a tener una repercusión súper importante, representa un porcentaje bastante mayor de todo el proceso que determina tu salud. La imagen de la derecha nos muestra un poquito cómo a través de la perspectiva evolutiva nos explica esta problemática. Entonces, nuestro cerebro primitivo, que ha ido evolucionando con el tiempo, sí, es verdad. Sin embargo, en gran porcentaje y genéticamente son muy similares aún al ser humano antiguo. Y este ser humano antiguo, que aún persiste dentro de nosotros, hoy en día está expuesto a excesos de luz, a distintos tipos de temperatura, a disponibilidad de la comida a las 24 horas del día, estilos de vida sedentarios, que finalmente van modificando nuestro reloj interno, nuestros ciclos circadianos, y eso finalmente va provocando que nuestro sistema completo vaya perdiendo su funcionamiento. Esto es súper importante porque habla de la relación que tiene el sistema nervioso central y cómo nuestros órganos se van desempeñando sus funciones en la medida que nos rodeamos de un contexto, de un entorno, con exceso de luz, con exceso de alimento, con tipos de trabajo que a veces son muy sedentarios, etcétera. Bien, muchas veces cuando llegan a rehabilitación las personas nos dicen, oye, mira, tengo dolor de espalda, pero me había pasado antes, sin embargo pensé que era simplemente un dolor de espalda y no le presté mucha atención. Eso le pasa a gran porcentaje de las personas. 8 de cada 10 personas presentan alguna molestia de espalda a lo largo de toda su vida. Más del 95% de los casos de hernia discal ocurren en los segmentos L4, L5 y L5, C1. Por si es tu caso y que no lo encuentres que lo encuentras un poquito extraño, te explico por qué. Principalmente porque estos son los segmentos donde cae mayor carga del peso corporal. Son las zonas que tienen más desgaste. Considera que tu cuerpo es como un material de construcción y estas son las zonas que mayor estrés tienen durante el día a día, durante tus rutinas laborales, cotidianas, al estar subiendo y bajando escaleras, hacer giros, movimientos repetitivos y un montón de cosas adicionales. Y también es súper importante comentar que solamente el 10% de estos casos eventualmente necesitan cirugía. Y este mensaje es para todas las personas que me han estado preguntando respecto a cuándo es necesaria la cirugía. Bueno, depende de múltiples factores, pero lo importante es que sepas que en la mayoría de los casos se toma la decisión de forma prematura, acelerada, porque la persona no tiene los conocimientos adecuados y eso provoca que te vayan empujando poco a poco a que tomes la decisión de forma desinformada. Y eso finalmente es un grave error, ya que en la práctica nosotros vemos que las personas que llegan operadas a rehabilitación tienen que partir desde mucho más atrás
tienen que empezar prácticamente desde cero, aprendiendo a volver a caminar, volver a pararse, a sentarse, y los niveles de limitaciones que deja una operación son bastante importantes, y eso finalmente genera repercusiones en segmentos más superiores y segmentos más inferiores, así que finalmente no la soluciona el problema, ¿ya? Nuestro dolor depende de múltiples factores. La columna, como un material, tiene un tiempo de vida útil, el cual se va desgastando de forma acelerada en la medida que yo lo utilizo más. Si yo no protejo la espalda, si yo no tengo una armadura adecuada, que es el músculo, si no tengo niveles de flexibilidad, de movilidad que sean saludables, y si no tengo una rutina de ejercicios que pueda aplicar de forma cotidiana, finalmente la espalda se va a envejecer y se va a deteriorar. Esto es igual que hacer un buen lavado de dientes. Si yo no me lavo los dientes de forma cotidiana, de forma rutinaria, y además no tengo una adecuada técnica de lavado de dientes, las caries van a venir sí o sí, la encía se va a inflamar y eso va a generar un montón de problemas. Si pasan 5, 10 años, 15 años sin lavarme los dientes adecuadamente, el nivel de desgaste de mis dientes en este caso va a ser muy grande. Y aunque yo quiera lavarme 100 veces los dientes en un día, eso no va a mejorar el problema. Ya se generó un desgaste en el tiempo. Estas son las patologías degenerativas y es lo que nos está pasando en la zona lumbar a las personas hoy en día, ¿ya? Así que les puse una imagen acá donde explicamos básicamente que la columna tiene unos discos entre medio que son los amortiguadores naturales que tiene nuestro cuerpo humano, los que permiten disipar cargas del día a día, del trabajo cotidiano, de movernos, y estos discos, estos amortiguadores con el tiempo se van deshidratando, y esto también asociado al estilo de vida que llevamos, y cuando se desgastan de cierta manera generan una discopatía, es un disco deshidratado, que me preguntan mucho también por eso. Este disco deshidratado finalmente lo que termina generando es que su núcleo se empieza a desplazar hacia las orillas, en este caso hacia la parte posterior, y este núcleo tiene un cerco, que es el anillo fibroso. Cuando el anillo fibroso se rompe y el núcleo del disco sale, genera la hernia. Y la hernia es la que comprime finalmente el tejido nervioso y produce síntomas de ciática o alguna estenosis, otros diagnósticos adicionales. Y ahí es cuando el paciente pasa a ser candidato a operación, pero hay que evaluar un montón de situaciones adicionales como les comentaba, ¿ya? Entonces acá tenemos desde el disco normal, pasando al disco degenerado, el disco abultado, el disco herniado, el disco que ya está en una etapa muy desgastada, y finalmente eso termina generando procesos de artrosis, entre otros diagnósticos un poquito más complicados, ¿ya? La discopatía, como les explicaba entonces, habla del amortiguador natural de nuestro cuerpo humano, que está en niveles de desgaste bastante avanzados, está muy deshidratado. A través de una dieta buena y una buena hidratación es posible rehidratar en cierto porcentaje el disco. He leído muchos en los comentarios respecto al consumo de agua antes de dormir, y es algo que está bastante bien, es un hábito de vida saludable, nuestro cuerpo se compone en gran porcentaje de agua, así que es súper positivo. Y este amortiguador desgastado finalmente, si yo no le presto atención, va a empezar a generar una cascada de sucesos, una cascada de consecuencias mecánicas que va a traer que finalmente termine en una hernia. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto y lo complicado? Que el paciente cuando va a consulta por dolor ya está en etapas avanzadas de procesos degenerativos, y pocas veces es solo una discopatía, sino que a veces es una discopatía arriba y más abajo una hernia, y también asociada a una artrosis y una compresión del tejido nervioso. Y cuando te enteraste de eso, de un momento a otro, finalmente te genera un montón de estrés, preocupación, catastrofismo. Piensas que va a ser algo progresivo y que finalmente no vas a poder caminar. Pero déjame decirte que eso no es tan así. La buena noticia es que con buenos ejercicios tú puedes proteger tu disco, evitar en este caso la discopatía, que esto avance hacia una hernia discal, y mantener lo más hidratada esta zona y protegida de este exceso de desgaste. Así que se puede hacer bastante con eso, tranquilo si es tu caso. También dentro de todo, en cuanto a magnitud de daño, no es tan grande. Hay muchas personas, más de un 30% de las personas arriba de 30 años ya tienen protrusiones discales, y este porcentaje aumenta un 40% sobre los 40 años, ¿ya? Así que te doy a entender de que hoy en día es algo bastante común. Muchas personas tienen a veces discopatía y ni siquiera lo saben porque no tienen síntomas, ¿bien? La hernia discal, como te explicaba entonces, ya estaría generando una compresión nerviosa, el núcleo ya salió, está apretando algunos tejidos, el dolor en este caso es mucho más intenso, y eso también genera grandes problemas, ¿bien? Asociados también a síntomas de ciática, ya que comprime el tejido nervioso que sale de esa zona, y eso finalmente termina generando un montón de síntomas que son bastante invalidantes, como por ejemplo síntomas de lumbociática, debilidades musculares, entumecimiento y pérdida de sensibilidad de la zona, dificultad para estar de pie, caminar, levantar objetos, etc. Bien, así que se puede hacer bastante si no se espera mucho. Eso es muy importante, hay que tomar cartas en el asunto apenas te enteres que tienes una hernia discal.
Lo primero que yo haría es empezar con un plan de ejercicios muy estructurado que me permita recuperar niveles de movilidad, disminuir el dolor y en la medida que pueda evitar exceso de trabajos que sean muy desgastantes, muy pesados para proteger mi columna. Solo en ese momento. Es muy importante que decir que una hernia discal no significa que progresivamente vas a tener que dejar de hacer todas tus cosas y que vas a tener que acostumbrarte a vivir con dolor. Eso no es así, ¿ya? La artrosis, entonces, en etapas más avanzadas, ya empieza a generar exceso de fricción en las superficies articulares y este exceso de fricción finalmente es el que termina provocando una inflamación del tejido más óseo, el cartílago articular se desgasta, se generan caries en ese cartílago y eso finalmente lo que genera una inflamación que es muy complicada de poder tratar. El cartílago no tiene la capacidad de repararse, de regenerarse, ya que es un tejido que es avascular, no le llegan vasos sanguíneos que puedan iniciar un proceso de reparación, como por ejemplo en la piel. En la piel yo me hago una herida y inicia rápidamente el proceso de cicatrización y de recuperación generando la costra y después volviendo a la normalidad. El cartílago no es así, es mucho más complejo, por eso la artrosis es bastante rebelde en cuanto a su sintomatología. Tiene que ver también con síntomas relacionados con el sobreuso y exceso de rigidez también en la espalda. El cuerpo humano es muy sabio, entonces cuando detecta que hay algún problema interno, lo que hace es tratar de bloquear los movimientos para evitar que el daño sea mayor. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo el reposo puede generar incluso efectos que son más dañinos para nuestro cuerpo. Bien. La lumbociática, entonces, es súper importante decir que acá hay algo que aclarar. El nervio ciático puede estar siendo comprimido en segmentos más superiores a través de la hernia discal, en la zona lumbar donde está la hernia precisamente, pero también puede tener compresiones más abajo. Estamos hablando del síndrome del piriforme, que es muy común, en el cual el músculo, por una contractura muscular, por un sobreuso, genera un aumento de volumen y aprieta el cable, le genera una compresión contra los tejidos más óseos o contra otros grupos musculares. Entonces es como cuando tú quieres ocupar una manguera para regar, por ejemplo, tu jardín y das el agua y ves que al otro lado no está saliendo nada de agua y eso te parece muy extraño y es porque en alguna parte del recorrido de la manguera se está comprimiendo y se está apretando, tiene un nudo. Ese nudo es el que tenemos que identificar para poder tratar de la mejor manera y en general ejercicios de flexibilidad van a ser en este caso los que más te van a servir para poder ayudar a revertir esa sintomatología. En el caso de que esto avance y que no hagas nada al respecto, existe un momento en que la compresión del tejido nervioso va a ser tan grande que va a generar un daño irreversible y eso sí es complicado. ¿Bien? Esta diapo es súper importante porque nos dice que el 80% de las personas con hernias no tienen dolor, entonces nos preguntamos, perdón, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se genera el dolor? Bueno, el dolor tiene un montón de causas, es multifactorial y en esta clase vamos a tratar de descifrar por qué. ¿Bien? No es solamente un problema físico, tiene que ver mucho también con nuestras emociones, con nuestras preocupaciones, con nuestro estilo de vida, con nuestros sueños, nuestras metas, con nuestro trabajo, si nuestro trabajo nos gusta o no, con nuestra situación familiar, económica, entre otras cosas. Así que todas esas situaciones provocan exceso de estrés, que es liberación de hormonas. Estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo y finalmente llegan a nuestros músculos. Los músculos están más rígidos cuando están estresados y si están rígidos no son capaces de estirarse, están poco tolerantes al estiramiento, están cansados también y no quieren participar en las actividades cotidianas, por lo tanto generan dolor para intentar protegerse de alguna otra forma. Bien, esta diapo nos explica un poquito lo que ya les comentaba anteriormente, los niveles de compresión pueden ser más superiores o más inferiores, a veces las personas se someten a una operación por los síntomas de la extremidad inferior, pensando que la compresión que está generando estos problemas es a nivel superior, pero se dan cuenta después de la operación y por eso es tan delicado someterse a un procedimiento quirúrgico, que los síntomas se estaban dando por compresiones en zonas inferiores. Y eso sí que es súper delicado poder explicárselo a una persona que gastó muchísimo dinero, que se expuso a algo tan delicado y que finalmente no está solucionando su problema. ¿Bien? Así que vamos a tratar de descifrar qué es lo que te está pasando, por qué no puedes salir de este círculo vicioso. Yo te aseguro que los fármacos lo único que están haciendo es tratar de callar tus síntomas. Tu cuerpo quiere hablar, quiere decir que algo está ocurriendo de forma interna, quiere comunicarse contigo y tú lo que estás haciendo es bloquearlo, es callarlo a través de exceso de fármacos que lo que hacen efectivamente es reducir los síntomas. Sin embargo, está trayendo un montón de consecuencias secundarias. Va a llegar un momento en que tu cuerpo ya ni siquiera los fármacos van a poder aliviar los síntomas y los efectos secundarios a través del sistema digestivo y a nivel general que está generando son súper grandes. Bien, y a esto le sumamos entonces el reposo. El reposo no ayuda porque finalmente lo que genera es pérdida de fuerza. Se pierde entre un 0,5 a un 1% de masa muscular y de fuerza por día en cama.
Este dato lo vemos en pacientes hospitalizados, así que es súper importante tomarle el peso a eso. Y en la medida que tú más reposo tienes, mayor atrofia muscular sientes y percibes, y esto va a generar que tus músculos traten de sustituir la función de otros músculos. Finalmente eso va a generar un desorden y un desequilibrio tan grande que va a generar una inestabilidad y una pérdida de la capacidad de poder controlar los movimientos de tu propia columna, lo que finalmente se va a traducir en una degeneración discal. ¿Bien? Así que les traje acá una lista pequeña de hábitos saludables para que podamos comenzar desde ya con el proceso de rehabilitación tan importante y que sé que es lo que estás buscando en este video. Así que sin más, bueno, lo primero, te va a servir muchísimo dormir en posición neutra, quiere decir boca arriba, y colocando una almohada bajo las rodillas para que la zona de la cadera esté en una semiflexión, y esa es una posición de protección que va a permitir que tus sensores internos que están provocando el dolor puedan descansar un poquito de este exceso de compresión en la cadena muscular posterior. Bien, si duermes de lado también te va a servir poner una almohada entre las piernas, ya que vas a aumentar la separación entre ambas piernas, y eso va a generar de que la pierna que quede arriba no quede con tanta tensión en la cadena lateral. Vemos muchos síntomas también a veces asociados a cadera, y eso finalmente es porque la cadera está en un exceso de tensión durante gran cantidad de horas en la noche. Finalmente, cuando quieres partir el día, en la mañana, tienes mucha dificultad y muchos síntomas. Bien, ya hablábamos del tema de hidratación. Los discos necesitan mucha cantidad de agua y en general nuestro cuerpo entero necesita bastante consumo de agua. Evitar los alimentos inflamatorios, reducir el azúcar, las harinas refinadas y los ultraprocesados, súper importante. La nutrición finalmente es el material de construcción que tú le estás dando a tu cuerpo para que se pueda autorreparar, y en la medida que sea de mejor calidad este material, mayor tiempo de vida útil va a tener, y eso es más positivo para tu propio bienestar, ¿sí? Y aplicar ejercicios en las mañanas, idealmente que por lo menos tengas uno o dos ejercicios que puedas aplicar por algunos segundos, minutos, y que te permita partir el día con mucha flexibilidad, movilidad, con mucha fuerza, con mayor energía. Tu cerebro también va a detectar todos los movimientos que vienen de mejor manera, así que eso es súper, súper positivo. ¿Bien? ¿Cuáles son los principales errores que nosotros vemos en rehabilitación de la zona lumbar que están cometiendo las personas y que no se dan cuenta? Lo primero es que pasan demasiado tiempo en reposo pensando que eso cura el dolor, y de verdad que no es así, pero debes saber, y es normal que no lo sepas, qué ejercicios hacer y en qué momento. Lo primero que necesitas son ejercicios para poder aliviar el dolor. En la medida que el dolor esté más aliviado, podrás comenzar con ejercicios de flexibilidad y terminar con ejercicios de fortalecimiento. Es normal que no lo sepas y es parte de lo que hacemos nosotros en rehabilitación, enseñarle a las personas. ¿Bien? Solo hacer estiramientos sin fortalecer los músculos estabilizadores también es un error. Creemos que solo flexibilizar va a ser la solución, pero te faltan distintas etapas. De hecho, las terapias presenciales, el error que cometen es que solamente te hacen 10 o 20 veces sesiones o terapias presenciales, donde te hacen hacer un par de ejercicios, te aplican calor, frío, corriente, y te hacen hacer el mismo ejercicio por 20-30 minutos. Eso no es la solución, porque solamente se están quedando en el alivio del dolor y se están saltando el resto de etapas. Después del alivio del dolor vienen 3 o 4 etapas más adicionales en el proceso de rehabilitación, y eso es lo que no te explican y por qué tu problema no se soluciona de fondo. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el error 3, que es no tratar la causa real y enfocarse solo en los síntomas. Por eso les dejé esta imagen que finalmente define y muestra cómo nuestros hábitos posturales pueden definir que nuestro sistema esté más o menos sensible. Piensa que en la línea roja que vemos en la izquierda, esa columna está con mucha tensión, están muy estirados esos erectores espinales, y finalmente eso produce que nuestros músculos vayan perdiendo fuerza, se aburren de estar soportando el peso del cuerpo y se acostumbran a estar en esa posición que es poco saludable y que finalmente va a acelerar el proceso de desgaste de nuestra columna. Si consideramos la cantidad de horas que al día pasamos sentados y lo sumamos por semana, por meses y por años, finalmente te vas a dar cuenta que estás pasando mucho tiempo en esa situación, y lo mismo con las personas que pasan mucho tiempo de pie o realizando movimientos repetitivos. En la imagen de la derecha finalmente se ve cómo esta persona tiene mayor conciencia corporal y logra proteger sus discos a través de la activación adecuada de nuestros músculos estabilizadores de la columna, ¿sí? Esta es la solución: poder estabilizar tu columna, poder tener una mayor conciencia corporal, ampliar tus repertorios de movimiento, disminuir tus dolores a través de herramientas adecuadas que te permitan evitar finalmente que te ocurra todo lo que estamos viendo en el lado derecho, donde la cabeza está adelantada, las vértebras están desalineadas, hay pinzamiento de nervios, discos comprimidos y exceso de tensión muscular. Bien, ¿qué hacemos nosotros en rehabilitación? Esto es muy valioso y te va a servir para poder autoevaluarte, y yo creo que esta es la solución definitiva del problema. Si estás dependiendo constantemente de alguien que le busque una solución a tu problema y no eres tú quien va a tomar las riendas de su propia salud, ese es el error. Así que te voy a entregar esta herramienta, te va a servir muchísimo, y la idea es que al final de este video y de esta clase tú mismo puedas definir
qué es lo que tienes que hacer y dónde está el verdadero problema que ha evitado que puedas salir de este círculo vicioso del dolor. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que hacemos? Evaluamos los antecedentes personales, donde evaluamos la edad de la persona para saber en qué condiciones podrían estar sus discos, su tejido óseo, sus ligamentos, sus tendones. Entonces, es solamente una parte de la información porque en la práctica vemos gente muy joven, a veces de 25 o 30 años, que su espalda equivale a una persona de 50 y 60 y al revés. A veces tengo personas de 70, 80 años que su columna, a través de sus exámenes, sus radiografías, se ven bastante sanas. ¿Bien? Las comorbilidades y antecedentes médicos son bastante relevantes ya que te van a entregar información respecto a los hábitos de vida. Si por ejemplo tienes hipertensión, diabetes o otro tipo de patologías crónicas, quiere decir que tu cuerpo de forma interna está bastante descompensado y que ya está agotado tu cuerpo tratando de compensar esas situaciones internas. Por lo tanto, el dolor y la parte donde está el problema de la discopatía, la hernia o la lumbociática, no es la prioridad de tu cuerpo. Tu cuerpo ya está luchando constantemente contra una enfermedad crónica, siendo ayudado supuestamente por los fármacos, que finalmente no son la solución, pero te van a ayudar a mantener el equilibrio, a dar esta lucha, ¿sí? La ocupación también es súper importante por lo que te comentaba anteriormente, tiene directa relación con qué tanto desgaste o qué situación mecánica del día a día podría estar encendiendo estos sensores de dolor. Entonces, si por ejemplo pasas mucho tiempo sentado, inmediatamente lo que hacemos es intervenir a través de pausas activas, donde puedas trabajar a través de bloques de trabajo de 45 minutos, 5 minutos de descanso para hacer algún tipo de estiramiento, que son los que vamos a ver al final, y te voy a hacer una invitación bastante buena que te va a servir muchísimo. Bien. También algunas personas pasan mucho tiempo de pie, hacen movimientos repetitivos, cargan objetos y eso nos permite ir identificando efectivamente qué es lo que necesita la persona, ¿sí? La calidad del sueño es súper importante, no es lo mismo dormir 6 horas que 8 horas o 4 horas y que la calidad del sueño sea buena, que sea reparadora o es un sueño interrumpido, es un sueño en el que te levantas al baño y después no puedes volver a dormir de forma profunda. Nuestro cuerpo necesita tener horas de sueño profundo y reparador, de hecho ese es el momento del día en que nuestro cuerpo inicia todos estos procesos internos y te voy a dar un ejemplo que te va a quedar muy claro, es como que pasar el camión de la basura por nuestro cuerpo y va removiendo todos los desechos del día a día. Entonces, si no tienes un sueño profundo y reparador, finalmente estás acumulando exceso de cansancio constantemente. Bien, la nutrición, como te comentaba anteriormente, es el material de construcción que le daremos a nuestro cuerpo para que inicie estas labores de reparación, de construcción. Estos constructores internos y estos arquitectos que tiene tu cuerpo a través de los procesos de reparación saben hacer muy bien su trabajo, pero necesitan material adecuado. Y en este caso entra la nutrición, ¿sí? La cantidad de pasos al día nos entrega información respecto al gasto energético que estás teniendo, si realmente eres una persona activa, si eres sedentaria. Sin embargo, no es lo mismo caminar 10.000 pasos al día con dolor que hacerlo sin dolor, y no es lo mismo tener que subir y bajar escaleras toda la semana que caminar por una superficie que sea blanda, con un calzado adecuado, etcétera. Probablemente estar subiendo y bajando escaleras de forma repetitiva va a generar un desgaste en algún momento. Si tu cuerpo no está preparado y no está entrenado para eso, te va a pasar la cuenta en algún momento. Y una caminata saludable en un contexto en el que no estés estresado, donde puedas salir a tomar aire, pasear por el parque con un calzado adecuado, con fases de la marcha que sean mecánicamente adecuadas y saludables, no debería generar problema, de hecho debería ser un protector de la zona lumbar. Bien. Tener hobbies y pasatiempos es algo que preguntamos muchísimo y que las personas se complican bastante. Muchas veces nos dicen que no tienen tiempo para ellos y que en verdad el dolor les ha impedido y han tenido que dejar todas sus actividades de lado. Por lo tanto, te genera también liberación de hormonas y pasamos a la situación del lado, te liberan hormonas de estrés. Y estas situaciones estresantes finalmente son las que te impiden tener un objetivo en la vida y que te van bloqueando tus movimientos de forma cotidiana y eso te impide avanzar, lo que te genera mucha frustración y te limita en la capacidad de poder disfrutar con tus seres queridos, por ejemplo, o de sentirte que eres realmente productivo en tu trabajo, ¿sí? Tenemos distintos nombres de patologías, pero finalmente lo importante es entender de que la solución siempre es la misma. Y ahí está cuando me preguntan, oye, tengo discopatía y son los mismos ejercicios para hernia discal y para la lumbociática. Y aquí te respondo directamente que sí, porque las etapas de la reparación son las mismas en todos los tejidos del cuerpo humano, todos los cuerpos funcionan de la misma manera y lo que tienes que hacer en una primera instancia es aprender herramientas para aliviar el dolor, para en una segunda etapa comenzar a movilizar y en una tercera etapa comenzar etapas de fortalecimiento. Bien, independientemente que el diagnóstico sea una discopatía, una hernia discal, una lumbociática, una artrosis, lo que tienes que hacer es comenzar a moverte de forma saludable con ejercicios adecuados, basados en evidencia científica. Y eso es lo que nadie te dice y todas estas dudas es normal que te vayan bloqueando y que te estés postergando y que estés optando por
la opción de los fármacos y el reposo, ¿sí? Los resultados de los exámenes complementarios, como lo dice su nombre, es un complemento. Para nosotros en la práctica y en la rehabilitación lo más importante es el propio relato de la persona. Saber, por ejemplo, la fecha de los inicios de los síntomas. ¿Estás con síntomas hace 10 años, hace 5 años o hace un mes? Sí, es distinto. La cantidad de tiempo que te vas a demorar en mejorar tu columna y tus dolores, si ya llevas 10 años con dolor, va a ser distinto a que si llevas un mes con dolor. Probablemente si llevas un mes quiere decir que estos síntomas no están tan consolidados en tu cuerpo, pero si llevas 10 años con dolor y te has postergado tanto, tu cuerpo ha aprendido a moverse evitando el dolor. Por lo tanto, la cantidad de cosas que tenemos que modificar van a ser más. Se va a tardar más tu cuerpo en poder volver a esa situación de normalidad, pero tranquilo porque sí se puede lograr. ¿Bien? Lo que pasa es que hay que ser un poquito más paciente. Es muy importante analizar la magnitud de los síntomas. Siempre preguntamos de la escala de 0 a 10 cuánto te duele, y eso te va a permitir elegir qué ejercicios tienes que hacer. No son los mismos ejercicios cuando tienes un dolor intenso en el que prácticamente no puedes hacer nada. Lo que corresponde en esa situación es partir con movilizaciones muy suaves, que son ejercicios que también vamos a ver un poquito más adelante, y luego incorporar en la medida que los días pasan y el dolor va bajando y ya tienes una sensación de control sobre el síntoma, agregar más movimientos, ¿sí? Entonces, también preguntamos cómo empezó el síntoma. No es lo mismo que te haya empezado el síntoma si tuviste un accidente de tránsito, te golpeaste la columna, a que solamente ibas caminando y hiciste un pequeño giro y te comenzó a doler la espalda. Eso te trae información respecto a que el dolor puede estar siendo desencadenado por alguna situación interna, un poco más emocional, de preocupación, de sobreestrés, de cansancio a nivel general, más que por una parte mecánica. No es porque hubo un golpe de energía tan grande, ¿sí? Y eso también te permite con mayor facilidad seleccionar cuáles ejercicios son los que necesitas. Si te das cuenta, todo tiene una lógica y finalmente tener toda esta información va a hacer que puedas avanzar mucho más seguro y empoderado en la selección de tus ejercicios, ¿sí? Como te comentaba, finalmente todos estos objetivos de tratamiento son los mismos en todos estos diagnósticos y nombres de patologías que son distintas, y el pronóstico va a depender finalmente de todo lo que ya comentamos un poquito atrás. ¿Bien? Entonces, ahora que hemos analizado con detalle tu caso, ¿qué crees que te mantiene con dolor actualmente? Y ahí le hago una pregunta a todos para que se puedan autorresponder. Creo que les va a servir bastante. Y la respuesta que hayas encontrado a través de toda la información que ya vimos anteriormente, te invito a que lo puedas poner en práctica. Cualquier duda que tengas también me puedes comentar, me puedes hablar por interno para poder resolverla y ayudarte específicamente con tu caso. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Bien? Súper. Ahora, si realmente quieres liberarte del dolor lumbar, tienes dos opciones, ¿bien? Una es seguir esperando y dejando que el dolor controle tu vida, que, pucha, en la práctica yo veo que es algo que muchas personas lamentablemente hacen, se postergan bastante. O tienes la opción, que es la que yo tomaría, de tomar acción hoy mismo y empezar con un método probado. ¿Cuál es este método probado? Bueno, yo diseñé un curso online, el cual se llama el método definitivo para aliviar el dolor lumbar. Considerando toda la información que te acabo de comentar, considerando mi práctica clínica con pacientes que han estado muy complicados, pero sobre todo yo diseñé este curso basado en la evidencia científica, pero también en la cercanía que he tenido con todos los pacientes con dolor lumbar. Si hay algo que me caracteriza como profesional es que soy muy cercano a estas personas y que trato de abordar todos sus miedos, sus barreras, y el éxito de la rehabilitación en estos pacientes se ha dado en mayor medida, y sé que es así porque lo he evidenciado y lo he probado, es a través del empoderamiento. Cuando la persona se siente empoderada, se siente acompañada, cuando siente que tiene los conocimientos y las capacidades para poder empezar, es cuando ve el cambio real. ¿Bien? Y lo más importante es que tú quieras generar un cambio, porque si no quieres cambiar tus hábitos de vida, si no te preocupas de tus sueños, si no te preocupas de tu alimentación, finalmente eso te va a pasar la cuenta y aunque hagas los mejores ejercicios del mundo, no vas a ver ningún cambio. Bien, eso es súper importante y lo digo sin rodeos. Yo creo que es lo más valioso finalmente de esta clase. ¿Sí? Para este curso yo he diseñado distintos ejercicios, que son ejercicios que no son difíciles de hacer, son ejercicios sencillos que vienen muy bien explicados, paso a paso. Este curso incluye clases que vas a poder ver respecto a cómo manejar el dolor, vamos a ver un poquito el índice de contenidos, pero sobre todo lo más importante, y lo vemos en la imagen, es que están basados estos ejercicios en los procesos de reparación del cuerpo, donde estamos viendo que van a haber ejercicios para una fase inflamatoria, una fase de proliferación y una fase de remodelación. ¿Bien? La fase inflamatoria es la primera fase del proceso de reparación, es cuando tu cuerpo está más sensible. Lo que necesita en realidad en ese momento es un poco más de descanso, ejercicios suaves para comenzar con pocas repeticiones y que tú vayas percibiendo que efectivamente en la medida que avanzan los días, el dolor va bajando, ¿sí?
Luego comienza una fase de proliferación, donde finalmente lo que va a ocurrir en esta fase es que comienzan a llegar células nuevas a tratar de reparar la zona donde está el daño, y estas células son células inmaduras, que no saben hacer el trabajo que debería hacer una célula que ya estaba viviendo en ese tejido, y lo que corresponde en esta etapa es comenzar a capacitar estas células y a entregarles progresivamente los estímulos a los que se deben acostumbrar. Te doy el ejemplo entonces, un tejido de tendón, de ligamento, de músculo, progresivamente tiene que aprender a que se tiene que empezar a estirar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la fase inflamatoria el dolor es muy característico, es muy agudo, es muy fuerte, te impide hacer cualquier tipo de movimiento. En la fase proliferativa el dolor es distinto. El dolor es porque es un tejido inmaduro que aún no tiene la costumbre de someterse a estiramiento o de pasar grandes jornadas laborales o días que sean muy exigentes, ¿sí? Y la fase de remodelación finalmente es una fase que va a ocurrir durante toda la vida. Nuestros tejidos y nuestras células se van muriendo, pero también van llegando células nuevas y este proceso constante se va dando a través de toda la vida, ¿sí? Bien. Entonces, dentro del índice de contenidos del curso que he diseñado para casos como el tuyo, te comento que el módulo 1 tiene que ver con el entendimiento del dolor como nunca antes. Vamos a analizar las partes mecánicas y químicas que provocan el dolor lumbar. Lo vas a entender con mucho detalle desde adentro. Y vamos a poder ver gráficos incluso cómo se muestra cómo afecta la liberación de hormonas a estos excesos de tensión muscular y cómo eso se relaciona con exceso de dolor. ¿Bien? En el módulo 2 vas a aprender ejercicios de autoevaluación y vas a conocer tu espalda a fondo. Vas a poder analizar un poquito respecto a la postura, vas a aprender escalas de dolor para poder autoevaluar y saber desde dónde tienes que partir. Y no solo eso, y para mí lo más llamativo de este curso y algo que me parece muy innovador y que me ha servido mucho en mi práctica clínica, es el semáforo de movimiento, donde he creado un sistema de 3 colores y en base a tus niveles de movilidad y de dolor podemos seleccionar en qué color vas a estar categorizado y según ese dolor y esa falta de movilidad vas a poder seleccionar qué ejercicios son los que corresponden para este semáforo en el que te encuentras. Bien, la idea es que pases desde un punto o de un color rojo a un color amarillo y luego un color verde, ¿sí? Bien. Lo que nadie te cuenta sobre los diagnósticos es principalmente un análisis profundo de por qué al sistema de salud no le conviene explicarte en detalle en qué consisten tus patologías para mantenerte atrapado en la preocupación, en el consumo de fármacos y en las posibles operaciones, ¿sí? Esa parte también es importante para que tú entiendas por qué te encuentras en la situación que te encuentras. Finalmente veremos el módulo 4, donde veremos ya todos los ejercicios explicados paso a paso con mucho detalle. Están grabados en distintos niveles de dificultad para personas que no tienen ningún tipo de experiencia, pero también para personas que ya estén más avanzadas. Lo que te va a permitir esto es que tú te puedas autogestionar y puedas seguir avanzando a tu propio ritmo, lo que para mí es lo más importante de todo porque es algo que te va a servir para siempre, ¿sí? Esta es una inversión para toda la vida. Finalmente, acá está la oferta increíble de este curso que vamos a hacer por hoy y por las próximas 24 horas. Les dejo esta oferta del curso de dolor lumbar, donde finalmente podrás ver una rutina estructurada acompañada de clases para que te puedas empoderar. Sabrás cuánta cantidad de repeticiones tienes que hacer por día, dependiendo de la semana en la que te encuentres. Podrás ver el mismo ejercicio en distintos niveles de dificultad, saber cómo progresarlo. Te explicaré en detalle cada ejercicio y por qué es importante que lo puedas realizar de esa forma y qué relación tiene con cada una de las patologías que vamos a ver en los primeros módulos del curso. Así que te dejo totalmente invitado. Es un curso, como te comentaba, que está basado en evidencia científica, pero sobre todo en la cercanía que he tenido con los pacientes que tienen dolor lumbar, que están en la misma situación que tú, con los que hemos visto muy buenos resultados solamente a través de algo muy sencillo pero muy bien estructurado y muy bien pensado. ¿Bien? Así que el precio original del curso es de $47, sin embargo en las próximas 24 horas va a estar a $27 y les dejamos esta invitación ya que las primeras 10 personas que puedan acceder al curso van a poder también acceder a bonos adicionales que vamos a ver más adelante. Así que bueno, ¿qué incluye este curso? Acceso inmediato al curso completo, bonos exclusivos para mejorar tu recuperación, instrucciones detalladas paso a paso. Una vez que compres el curso, te van a llegar instrucciones detalladas al correo que pusiste en la plataforma de Hotmart para que puedas acceder inmediatamente. En caso que tengas cualquier duda, me puedes consultar, no hay ningún problema, estoy aquí para poder ayudarte y asistirte. No dejes pasar esta oportunidad, esta puede ser la oportunidad que va a cambiar la forma en que ves la rehabilitación para siempre. Aquí dejamos los bonos finalmente que van incluidos con el curso, así que el número uno y para mí el más importante que las personas les hagan mucho provecho es el tema de la asesoría constante, así que a través de WhatsApp las personas suelen enviarme cómo están realizando los ejercicios, los ajustamos, les hago una revisión detallada y les explico cómo guiar sus avances. Eso para mí es lo más importante, ¿sí?
No dejemos de lado también la importancia de liberar la tensión de la columna cervical. Es la parte alta de la columna y tiene directa repercusión sobre el funcionamiento y las cargas que caen en la zona lumbar. Por eso también he creado una masterclass que incluye este curso para que puedas acceder a ella, ¿sí? Dentro de los bonos también vamos a ver rutinas para glúteos y erectores espinales, rutinas de abdominales avanzadas y también, sin dejar de lado, y que es muy importante, la rutina de tobillos estables. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿por qué? Principalmente porque la energía que se transmite desde el suelo hacia la columna pasa primero por los dedos del pie, luego por el tobillo, luego por la rodilla y eso se va hacia la cadera y la zona lumbar. Si ya desde abajo estás pisando de una forma poco saludable con las fases de la marcha alteradas porque estás con dolor lumbar, eso va a hacer que este círculo se vaya perpetuando en el tiempo y es algo que muy pocos profesionales también evalúan hoy en día. Así que no puede ser algo más completo que eso. Te dejo totalmente invitado. Recuerda, el precio de oferta va a estar disponible por las próximas 24 horas a solo $27 para las primeras 10 personas que se inscriban. Van a tener acceso a los bonos exclusivos y te dejo invitado. Vamos a estar entregando el link en el grupo de WhatsApp para que puedas acceder. Recuerda que es solamente por tiempo limitado. Cualquier duda que tengas te puedes contactar directamente conmigo. Es momento de cambiar la forma en que ves la rehabilitación, es momento de tomar acción y es momento de recuperar tu vida, así que los dejo a todos invitados. Chao.